Bienvenidos, queridos lectores, a una aventura literaria más. La historia de hoy es Otra vuelta de tuerca, escrita por Henry James. Capítulo 1. Recuerdo el pequeño comienzo como una sucesión de vuelos y caídas, un pequeño vaivén entre las cuerdas precisas y las innecesarias. Antes de emprender el viaje, todavía en la ciudad, pasé un par de días muy malos. Advertí que habían renacido en mí todas mis dudas. Llegué a convencerme de que había cometido un error. Y en ese estado de ánimo, pasé unas horas muy largas en toda la traqueteante diligencia que me condujo al lugar donde debía recogerme un carruaje, de la casa que había sido dispuesto para mí. Y de esa manera me encontré con que, al final de aquella tarde de junio, me estaba esperando una calesa. Viajar en ella a esa hora, en un día maravilloso y a través de una campiña impregnada de dulzura que parecía ofrecerme una acogedora bienvenida, hizo que mi estado de ánimo mejorase notablemente. Y, cuando enfocamos una amplia avenida, la belleza del lugar estuvo acorde con mis sensaciones. Me imagino que había esperado o temido algo tan melancólico que el paisaje que me envolvía resultó para mí una agradable sorpresa. Recuerdo la favorable impresión que me produjo la amplia y clara fachada de la casa, sus ventanas abiertas, las cortinas de colores alegres y el par de doncellas asomadas en una de ellas. Recuerdo el césped y las hermosas flores, el crujido de las ruedas en la grava y las verdes copas de los árboles, cuyas cúspides parecían perderse en un cielo dorado. El escenario era de tal grandiosidad que nada tenía en común con mi modesto hogar. En la puerta principal del edificio apareció una persona muy cortés con una niñita tomada de la mano que me recibió con una gran reverencia, como si fuera yo la señora de la casa o una visitante distinguida. La noción que me había hecho de la casa, a juzgar por la de Harley Street, era muy pobre, y aquella me hizo pensar en el propietario como en un caballero aún más poderoso, sugiriéndome que iba a disfrutar allí mucho más de lo que él me había prometido. No sufrí ninguna decepción hasta el día siguiente, ya que en el curso de las horas que siguieron a mi llegada, fui como hechizada por la presencia y el conocimiento que hice del más joven de mis alumnos. La niña que acompañaba a la señora Grouse, que me pareció a primera vista una criatura encantadora cuyo trato debía de ser una delicia, era la más hermosa que había visto en mi vida. Y más tarde me pregunté cómo era posible que alguien, quien me empleaba, no me hubiera hablado más de ella. Esa noche dormí poco. Me sentía demasiado excitada y recuerdo que aquello me sorprendió también, teniendo en cuenta la generosidad con que había sido tratada. Mi amplio y espectacular dormitorio, uno de los mejores de la casa, el fastuoso lecho, los cortinajes, los grandes espejos en los que podía verme por primera vez de la cabeza a los pies. Todo aquello me impresionaba, así como el encanto extraordinario de mi pequeña pupila, y tantas otras cosas. Desde el primer momento me resultó evidente que podría sostener buenas relaciones con la señora Gross, lo que había puesto en duda mientras viajaba en la calesa. Lo único que me desconcertaba de aquellas primeras impresiones era la gran alegría que había experimentado al verme. En menos de media hora advertí que estaba muy contenta. Aquella buena, robusta, sencilla, limpia y franca mujer, a la vez que trataba de no mostrar su alegría. Me pregunté entonces por qué tendría interés en ocultarla. Y esa reflexión y las sospechas a que daba lugar me hicieron sentir, por supuesto, un poco intranquila. En cambio, era un consuelo saber que no habría dificultades en mis relaciones con un ser tan encantador y de tan radiante belleza como mi niñita, cuya angelical hermosura fue el principal motivo de que me levantara antes del alba y caminara de un lado a otro para no dejar escapar nada de lo que acontecía en ese momento. Contemplar desde mi ventana abierta el amanecer,
observar todos los detalles que podía del edificio y escuchar, mientras la oscuridad se disolvía, el trino de los primeros pajarillos, al que se agregaron un par de sonidos menos naturales y no provenientes del exterior, sino del interior de la casa, que había creído percibir. Por un momento creí reconocer, débil y lejano, el grito de un niño, y en otro creí percibir ruidos de pasos ante la puerta de mi habitación. Pero aquellos detalles no fueron suficientemente fuertes para impresionarme entonces, sino que fue la luz, o quizás debería decir la logrejez aportada por otros hechos posteriores, lo que los ha hecho volver a mi memoria. Vigilar, enseñar, formar a la pequeña Flora sería evidentemente el objeto de una vida feliz y útil. Había quedado convenido entre nosotras que a partir de la siguiente noche dormiría en mi cuarto, y su pequeña cama blanca había sido ya instalada en mi habitación. Me había yo comprometido a cuidarla por completo, así que ella durmió por última vez en el cuarto de la señora Gross, solo en atención a mi inevitable extrañeza del lugar y a su natural timidez. No obstante, aquella timidez, sobre la cual la misma niña, de la manera más extraña del mundo, había hablado con perfecta naturalidad, mencionándola sin ninguna señal de azoramiento y con la profunda y dulce serenidad de uno de los niños dioses de Rafael, permitiendo que se la discutiera, se la imputara a ella y nos determinara. Tuve la seguridad de que no tardaría en simpatizar conmigo. En parte, ya que la señora Gross me gustaba por el placer que pude observar en ella, por el hecho de que yo me admirara y sorprendiera cuando nos sentamos a la mesa con 4 altos candelabros y con mi alumna colocada frente a mí en una silla alta y con el rostro brillante. Por supuesto que había cosas que, estando presente Flora, tenían que resolverse entre nosotras, o a través de ciertas miradas cargadas de sentido, o por medio de alusiones oscuras y furtivas. ¿Y el niño se parece a ella? ¿Es tan notable? Sabía que no se debe alabar a un niño en su presencia. Oh, señorita, es todavía más notable. Si tiene usted una buena opinión de esta criatura, imagine. Y se interrumpió sosteniendo una fuente en la mano, mientras la niña nos miraba con una plácida expresión en los ojos. ¿Qué debo imaginar? Nuestro pequeño caballero la va a fascinar. Muy bien, muy bien. Creo que para eso he venido, para que alguien me fascine. Lo que me temo, no pude evitar añadir, es que resulta muy fácil de fascinar, y creo que ya me ocurrió eso en Londres. Puedo ver aún la ancha cara de la señora Gross al oírme decir aquellas palabras. ¿En Harley Street?, me preguntó. Sí. Bueno, no es usted la primera, señorita, y tampoco ha de ser la última. Oh, no tengo ninguna pretensión, dije echándome a reír, de ser la única. De cualquier manera, tengo entendido que mi otro alumno llega mañana, ¿no es así? No mañana, sino el viernes, señorita. Vendrá de misma manera que usted, en la diligencia, al cuidado del cochero, y luego lo esperará a la calesa. Me permití expresar que lo adecuado, así como lo más agradable y cordial, sería que fuera yo con su hermana a esperarlo, a la carretera. Idea que la señora Gross acogió con tanto entusiasmo que tomé su actitud como una especie de promesa de apoyo. Nunca desmentida, a Dios gracias. Un juramento de que estaríamos a todo unidas. Sí, se sentía feliz de tenerme a su lado. Lo que al día siguiente sentí yo no podría llamarse precisamente, supongo, una reacción por la alegría de mi llegada. Lo más probable es que fuera solo una ligera decepción producida por el análisis de mis nuevas circunstancias. Estas tenían una extensión y un volumen para los que yo no estaba preparada, y ante ellas me sentí un poco amedrentada, a la vez que ligeramente orgullosa. En esa agitación es posible que las lecciones sufrieran algún retraso. Reflexioné en que mi primera obligación consistía en ganarme la buena voluntad de la niña, por todos los medios que pudiera echar mano.
Pasé con ella el día fuera de casa. Me comprometí, para su enorme satisfacción, a que fuera ella, solamente ella, quien me mostrara el lugar. Me mostró la casa escalón por escalón y cuarto por cuarto, secreto por secreto, sosteniendo una deliciosa conversación infantil al respecto y con el resultado de que en media hora nos habíamos convertido en grandes amigas. A pesar de sus pocos años, me asombró durante el paseo por la seguridad y el valor con que se deslizaba por las habitaciones vacías y los oscuros corredores, las escaleras crujientes que me hacían detener con temor, y al hacerme trepar hasta la cima de una vieja torre cuadrada que me produjo vértigo. Me impresionó también su disposición a contarme muchas más cosas de las que le preguntaba, mientras me conducía de un lado a otro. No he vuelto a ver Bly desde el día que me marché, y me atrevería a decir que a mis ojos, más viejos y más experimentados, les parecería ahora un lugar mucho menos imponente. Pero en aquellos momentos, mientras mi pequeña conductora, con sus cabellos dorados y su vestido azul, danzaba ante mí y tiraba de mi mano a lo largo de pasillos y habitaciones sin fin, tuve la visión de un castillo de novela, habitado por una hada de color rosa, de un lugar con todo el colorido de los libros de historias fantásticas. ¿No era acaso una mansión de cuento de hadas a la que había ido a caer en medio de un sueño medio despierta? No, era simplemente una casa antigua, grande y fea, pero bastante cómoda, que incluía algunos fragmentos de un edificio aún más antiguo, semidesalojado, utilizado en parte, en el cual tuve la sensación de que nos hallábamos tan perdidas como un puñado de pasajeros en un barco a la deriva. Y era yo, extrañamente, quien empuñaba el timón. Capítulo 2. Me acordé de esto cuando, 2 días más tarde, salí con la compañía de Flora a recibir al pequeño caballero, como lo llamaba la señora Gross. Sobre todo debido a un incidente que se produjo la segunda noche y que me desconcertó profundamente. El primer día había sido en conjunto, como he dicho ya, tranquilizador. Pero no tardó en soplar un viento amenazante. Aquella misma noche, el correo, que pasó muy tarde, traía una carta destinada a mí. El sobre contenía otro, sin abrir, dirigido a mi patrón, quien incluía la siguiente nota. Por la letra, veo que la carta adjunta es del director de la escuela, el tipo más pesado que puede existir. Léala, por favor, y entiéndase con él. Por favor, no me informe de nada, ni una palabra. Yo he quedado fuera del juego. Rompí el sello con un gran esfuerzo, tan grande que me costó un buen rato hacerlo. Me llevé la carta a mi habitación y la leí cuando estaba ya por acostarme. Lamenté no haberlo hecho a la mañana siguiente, pues aquella lectura me produjo la segunda noche de insomnio. A la mañana siguiente, sin nadie a quien recurrir en busca de consejo, me sentí presa de la aflicción. Finalmente, logré sobreponerme al abatimiento y decidí que lo mejor sería sincerarme, por lo menos con la señora Gross. ¿Qué significa eso? ¿El niño ha sido expulsado de la escuela? La mirada que me lanzó fue muy extraña. Pude advertirlo. Luego, haciendo un visible esfuerzo para disimular, pareció serenarse. ¿Pero no los envían a todos a casa? Sí, pero solo durante las vacaciones. En cambio, Miles nunca podrá volver. La señora Gross se enrojeció. ¿No lo aceptarán? Se niega terminantemente a readmitirlo. La buena mujer alzó los ojos que había mantenido bajos. Vi que estaban llenos de lágrimas. ¿Qué ha podido hacer? Dudé un instante y luego juzgué preferiblemente pasarle la carta. Cuando se la tendí, ella se llevó las manos a la espalda, moviendo tristemente la cabeza, y me dijo: «Esas cosas no son para mí, señorita». Mi consejera no sabía leer. Parpadeé al advertir mi error, que traté de atenuar de la mejor manera posible,
Volví a abrir el sobre y le leí la carta. Luego la guardé de nuevo en un bolsillo. ¿Es realmente malo?, le pregunté. Tenía aún los ojos llenos de lágrimas. ¿Dicen eso de los caballeros? No entran en detalles, simplemente declaran que es imposible que el niño continúe en la escuela. Eso solo puede significar una cosa. La señora Gross escuchaba con reconcentrada emoción, pero en vista de que no me preguntaba qué podía significar y tratando de expresar mis pensamientos de la manera más coherente, añadí que su presencia constituye una ofensa para los otros alumnos. Al oír aquello, con uno de esos rápidos cambios emocionales típicos del pueblo, se enardeció. ¿El señorito Miles? ¿Una ofensa? ¿Él? La influencia de su buena fe, tal que, aunque yo no había visto todavía al niño, la idea llegó a parecerme absurda. De pronto me di cuenta de que, para igualar a mi compañera, yo misma exclamaba en tono sarcástico: «Sí, para sus pobres e inocentes compañeros». «Es espantoso», gritó la señora Gross, «que puedan decir cosas tan crueles. El niño no ha cumplido siquiera los 10 años». Sí, es increíble. La señora Gross evidentemente estaba agradecida por mi apoyo. «Ante todo, señorita, véale, entonces podrá juzgar por sí misma». Sentí una nueva impaciencia por conocerlo. Fue el principio de una curiosidad que en las siguientes horas alcanzaría una intensidad casi dolorosa. La señora Gross era consciente del efecto que había producido en mí sus palabras y añadió, para reforzar el efecto: «Imagine que dijeran eso de nuestra jovencita», para concluir un instante después: «Mírela». Volví la cabeza y vi que Flora, a quien 10 minutos antes había dejado en el salón de clases con una hoja de papel blanco, un lápiz y una plana de hermosas y redondas hoes, se encontraba en ese momento bajo el dintel de la puerta. Manifestaba en sus modales un extraordinario desprecio hacia las tareas que le resultaban desagradables. Mirándome, sin embargo, de un modo que parecía demostrar que aquel desprecio obedecía al afecto que yo le inspiraba y que la obligaba a seguirme. No fue necesario más para que yo sintiera toda la fuerza de la comparación de la señora Gross y, abrazando a mi discípula, la cubrí de besos con un suspiro de reparación. A pesar de todo, durante el resto del día, aceché otra ocasión para acercarme a mi colega, especialmente cuando, hacia el atardecer, comencé a sospechar que ella estaba tratando de evitarme. Recuerdo que la abordé en el rellano de la escalera, bajamos juntas y al llegar abajo la detuve poniéndole una mano sobre el brazo. Considero lo que me dijo este mediodía como una declaración de que usted nunca ha sabido que se portara mal. La señora Gross echó hacia atrás la cabeza. Ya para entonces había adoptado muy claramente una actitud, aunque de la manera más honesta posible. ¿Que nunca he sabido? Oh, no pretendía decir eso. Entonces, ¿cree usted que Miles puede ser malo? En efecto, señorita, a Dios gracias. Después de pensar un momento, acepté aquella declaración. ¿Quiere usted decir que un niño que nunca... Para mí, no es un niño? Apreté aún más. ¿Quiere usted decir que un niño tiene que ser travieso? Y enseguida, anticipándome a su respuesta, continué. Yo opino lo mismo. Claro que no hasta el grado de contaminar. ¿Contaminar? Aquella extraña expresión la había desorientado. Corromper, le aclaré. Me miró fijamente mientras yo pronunciaba la nueva palabra. Luego estalló en una extraña carcajada. ¿Teme que Miles pueda corromperla? Me hizo aquella pregunta con una ironía tan evidente que tuve que reírme también, aunque un poco nerviosa tal vez, para no ponerme en ridículo. Pero al día siguiente, poco antes de salir, volví a abordarla en otra parte de la casa. ¿Cómo era la dama a la que he venido a sustituir? ¿La última institutriz? Era también joven y guapa, casi tan joven y guapa como usted, señorita. Ah,
Me imagino entonces que su belleza y juventud la ayudaron, murmuré. Parece que a él le gusta que seamos jóvenes y guapas. Desde luego, afirmó la señora Gross. Le gusta que todo el mundo sea así. Y no bien ha dicho aquello cuando se apresuró a añadir. Me refiero, claro, al amo. La aclaración me desconcertó. ¿A quién se refería usted antes? Claro está que a él, dijo la señora Gross con voz neutra, pero ruborizándose. ¿Al amo? ¿A quién si no? Era tan evidente que no podía referirse a ninguna otra persona, que un segundo más tarde había dejado yo de pensar que la señora Gross había dicho por accidente más de lo que pretendía decir, y me limité a preguntarle lo que me interesaba saber. ¿Vio ella algo en el niño que no estuviera bien? Nunca me habló de ello. Tenía algunos reparos, pero logré superarlos. ¿Era una persona cuidadosa? La señora Gross parecía luchar por ser precisa. Sí, en determinadas cosas, pero no en todas. La señora Gross se quedó meditando un instante. Bueno, señorita, ella ya ha muerto, no quiero andar contando historias. Comprendo muy bien sus sentimientos, me apresuré a responder, pero al cabo de unos instantes me pareció que no se oponía a aquella concesión preguntarle ¿murió aquí? No, ya se había marchado. No sé por qué la concesión de la señora Gross me pareció tan ambigua. ¿Se marchó? ¿Para morir? Insistí. La señora Gross miró hacia la ventana, pero a mí me pareció que tenía derecho a saber qué les aguardaba a las jóvenes institutrices de Bly. ¿Quiere decir que enfermó y regresó a su casa? No enfermó, que yo sepa. Aquí. Se marchó a su casa a fin de año para pasar allá unas breves vacaciones a las que sin duda tenía derecho, después del tiempo que llevaba aquí. Teníamos entonces a una niñera, una joven que había continuado con nosotros y era buena y competente. Aceptó quedarse con los niños durante ese tiempo, pero nuestra institutriz no volvió, y precisamente cuando la estábamos esperando, me informó el amo de que había muerto. ¿Pero de qué?, volví a preguntar. Nunca me lo dijo. Si me lo permite usted, señorita, terminó la señora Gross, debo volver a mi trabajo.